Recording is on. Bien, pues continuamos. El propósito de este módulo es contar con las bases teóricas y metodológicas para la comprensión, interrogación y producción de textos como una estrategia didáctica que facilite la comunicación efectiva a través de la lectura y la escritura. Y tenemos un segundo propósito. El propósito de esta sesión es orientar sobre las actividades a desarrollar con fundamento en las lecturas con la finalidad de fortalecer la habilidad de escribir la narrativa de este módulo. Y bueno, nuestra evidencia de trabajo va a ser nuestro borrador de la narrativa. Como saben, bueno, vamos a hacer una serie de escritos. Todos estos escritos que vamos a hacer nos van a ayudar a ir orientando la narrativa que nos solicitan en este módulo. Y ya saben, bueno, siempre escribir en primera persona, con base en recuerdos, bueno, apegado a la reflexión pedagógica en los momentos que tenga que ser así, porque va a haber momentos en los que no, y el vínculo con la práctica docente. Bien, entonces tenemos en este módulo que vamos a visualizar tres temas. El primer tema es el del texto al contexto, al proyecto, al contexto del proyecto. Ese es un título. Y tiene que ver con la importancia de conocer el contexto del lector y propósito del autor y las posibles interpretaciones usando algunas técnicas. El tema 2, la diversidad de los textos, invita a los participantes a identificar diferentes tipos de textos y la función del lenguaje en ellos. Y el tema número 3, literacidad y democracia en el aula, desarrolla la capacidad de analizar, interpretar y cuestionar textos y contextos. Se rescatan reflexiones sobre la democracia en el aula. Bien, vamos a darle el encuadre de este segundo módulo. El periodo comprende del 13 de julio al 13 de septiembre del 2026. Buenos días, maestra Imelda. Bueno, aquí ponemos que tiene una duración de 4 semanas porque está hecho, bueno, cada módulo está diseñado para que se realice en 4 semanas las actividades que nos están proponiendo en cada uno de ellos. Este módulo pues se extiende más por el receso que tenemos de un ciclo escolar al otro. Por ese receso escolar, entonces tenemos esta amplitud del módulo. Ustedes lo pueden ir desarrollando en 4 semanas o pueden, no sé, a lo mejor dosificar sus periodos de vacaciones, sus vacaciones, vayan, para que vayan distribuyendo su tiempo, vaya. Ahora sí que como ustedes lo quieran ajustar, pero está diseñado para trabajarlo en 4 semanas. La fecha límite de entrega de la narrativa es el día 17 de septiembre. Previo a esto, como en el módulo pasado, tenemos una sesión síncrona en donde haremos la conclusión de este segundo módulo, como la vez anterior. Y bueno, ahorita estamos en en nuestra primera sesión síncrona de este segundo módulo. La segunda sería el día 12 de septiembre. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda o algún comentario? Maestra, yo tengo una pregunta en otro sentido. Sí, maestra, quiero ingresar o tomar mi asistencia en Classroom de esta sesión y me dice que inicie sesión. No entiendo cómo que inicie sesión porque no me deja. Sí, tendría que cerrar la sesión de Claro ¿Y volver a ingresar? y volver a ingresar, sí. Ok. Muchas gracias, maestra. Sí, no, de nada.
Y bueno, continuamos entonces. En este segundo módulo tenemos un total de 5 anotaciones más la narrativa. Ya ven que la vez pasada tuvimos 4 más la narrativa. Entonces aquí son otras 5. Para el tema 1 son 2 anotaciones, para el tema 2 son 2 anotaciones y la narrativa. Perdón, para el tema 2 es una anotación y para el tema 3 son 2 anotaciones. Y la narrativa entonces serían un total de 6 productos que son ponderables, es decir, que tienen calificación. Y recuerden que en el inter de esos 6, de esas 6 anotaciones, hay otras actividades que son importantes que las vayamos haciendo porque recuerden que es una secuencia, es todo un proceso. Entonces, en medida que vayamos avanzando con con la elaboración de nuestras actividades, vamos a tener ese sustento para llegar a nuestra narrativa final. De lo contrario, pues sí nos cuesta un poco de trabajo si nos queremos saltar a la narrativa. O sea, sí la podemos elaborar, pero lo más conveniente es ir recuperando todas esas actividades para poder tener un trabajo pues más completo y que sea de mayor utilidad para nuestra práctica docente. ¿Sí? Y hay actividades que no son ponderables, solamente, bueno, son de procedimiento o de seguimiento. Y estas actividades, la vez pasada solamente les retroalimenté una. Regularmente no se las vamos a retroalimentar por la situación de los tiempos, que nos lleva mucho tiempo retroalimentarles a cada una de las actividades. Entonces, ya de por sí para estas 6 actividades sí nos toma bastante, pues bastante tiempo, como les comentaba. Entonces, vamos a hacer bueno, les voy a hacer la retroalimentación solamente de las actividades que se van a calificar. En caso de que sí me quede tiempo, pues sí les voy a hacer retroalimentación aún de las no ponderables. ¿Sí? Bueno, continuamos. Hasta ahí, hasta esta parte, nos quedamos en el encuadre de nuestro segundo módulo. Al final vamos a revisar la rúbrica, que bueno, se las voy a pasar de una vez. ¿Sí? Los procesos de evaluación, bueno, ya saben que nos están solicitando la asistencia semanal, una asistencia por semana. Esta asistencia la registramos en el Classroom. Ahí igual nos metemos, nos metemos se me fue, al formulario y registramos nuestra asistencia semanalmente. La segunda asistencia es cada que tenemos una sesión síncrona, hacemos doble asistencia, la de Classroom y la de la sesión síncrona. Si es lo mismo aquí, les van a dar cierto puntaje por las asistencias de las sesiones síncronas. Y bueno, y tenemos también una rúbrica en donde nos marca ya recuerden que este segundo producto pues es el que tiene mayor puntaje de todos los demás, pero todos suman. Esta segunda narrativa también tiene la rúbrica igual que la vez pasada y bueno, también tiene un total de 5 indicadores y 3 niveles. Aquí no, perdón, aquí ya nos marcan 4 niveles. Nos marca el nivel excelente, el nivel bueno, el nivel aceptable y el nivel insuficiente. Y en los criterios de evaluación nos está marcando la coherencia y cohesión en el contenido del escrito. Aquí nos pide que el texto presente buenas ideas, que sean claras, bien estructuradas, conectadas de manera lógica, que los párrafos fluyan adecuadamente y el contenido sea comprensible en su totalidad. Esto pues en el nivel más alto, no se los voy a leer todo porque bueno, de ahí pues va degradándose hasta el nivel más bajo. En cuanto a la creatividad y la originalidad, nos piden que el texto destaque por su enfoque innovador, uso de recursos narrativos originales y un punto de vista único. En cuanto a la ortografía y puntuación, que no se encuentren errores ortográficos ni de puntuación, el uso de las reglas gramaticales que sea impecable. En elementos del texto narrativo nos piden que incluya todos los elementos narrativos, personajes, narrador, trama, tiempo, espacio, de manera clara y precisa y que vayan enriqueciendo nuestro texto. En los elementos del contenido del módulo, integra de manera reflexiva y precisa conceptos claves de los temas del módulo, demostrando una comprensión crítica. Entonces, esto lo vamos a ir desarrollando poco a poco y ahorita pues no
lo tenemos tan claro porque, bueno, todavía no hemos revisado todos los contenidos del texto. En medida que los vayamos revisando, lo vamos a ir aclarando. Recuerden que esta rúbrica yo les sugiero que la tengan siempre presente antes de hacer su narrativa o al irla elaborando para que se den cuenta si está cubriendo nuestro producto con todos los elementos que nos está solicitando la rúbrica y que sea pues más completo nuestro trabajo. Hubo algunos compañeros que su trabajo estaba súper bien, pero no sé, a lo mejor les faltó la vinculación con la nueva escuela mexicana, que era un punto muy, muy importante con su práctica docente, porque acuérdense que aquí es donde aterrizamos todo lo que estamos viendo, toda nuestra narrativa. Ahora sí que todo es los elementos que hemos ido acumulando, los vamos a vincular con nuestra práctica docente. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues a través de este reconocimiento que tengamos con la nueva escuela mexicana, con los contenidos, con los ejes, con de alguna manera cómo se está pues vinculando estas dos situaciones. Entonces, esto es bien importante y se lo señalaba en la rúbrica de una manera muy detallada todo lo que les iba pidiendo. Entonces, si les falta ese elemento, pues no podrían obtener el máximo de su calificación. Igual hubo quienes sí vincularon todo, pero a lo mejor sí les hizo falta de esas figuras retóricas o literarias, que vimos algunas, y que sí era importante que las fueran, no sé, tomando en cuenta ya una vez que las metieron, que las incorporaron a su narrativa se enriqueció, se embelleció, se hizo como más poética, no sé, al leerla ya cambiaba mucho el sentido o la emotividad que le dábamos a su trabajo. Por ejemplo, también algo que también noté que les faltó a la mayoría, que es la parte pues más compleja, el hablar de nuestras emociones y sentimientos. Sí, de repente sí decíamos, bueno, es que nuestros alumnos se mostraron interesados, muy entusiastas, participativos, pero eso no nos deja ver qué es lo que estaban sintiendo. Hay que ir más allá de eso, ¿no? A lo mejor en la mirada de nuestros chicos ya podemos encontrar algo más. Y de eso se trata de... Maestro Javier, lo escuchamos. Adelante. Bueno, maestra, yo tengo, ahí una pequeña situación. Bueno, yo, pues estoy tomando aquí el curso con ustedes. El único detalle es que, pues, todo lo aprendido que hemos, visto en el diplomado, hemos, pues, ahora sí que no he podido como tal aplicarlo a mis clases. Entonces, yo, por ejemplo, en lo que nos pidió, de la narrativa, Ujú. bueno, yo me acordé de una situación que tuve y la narré y pues no sé si cubra con lo que se pide. Entonces no sé si hay algún problema por esta situación. No, no, maestro, yo incluso les ponía en sus comentarios, en los comentarios de la retroalimentación, que yo comprendía esta parte, que se les pidió bueno, este proceso de la narrativa, pues coincidió con el término de ciclo escolar. Entonces nosotros entendemos que, sobre todo a nivel secundaria, dejan de ir los chicos, ya van muy pocos. Entonces sí, a veces ya es imposible hacer estas prácticas, pero no, tampoco fue algo que vaya que con esto les bajamos la calificación o que fuera como muy considerable para que no cubrieran con los requisitos. No, o sea, entendemos esta parte y no se los consideramos tanto tomando en cuenta esta situación. Pero sí, y ya cuando vayamos avanzando, sí es bien importante empezar a mirar un poquito más allá esta parte de las emociones y los sentimientos. Y a la otra parte que iba maestro Javier es también la parte de nosotros como docentes. Siempre es bien difícil hablar de lo que sentimos. Hay a quienes nos cuesta más trabajo, a quienes nos cuesta menos, pero esa es una parte pues compleja porque no estamos acostumbrados y nos cuesta hablar a veces de procesos, hablar de nuestras emociones o escribir, más bien escribir de algún proceso, algo descriptivo. La parte emocional pues también a veces nos cuesta un poquito de trabajo, pero esto yo les comentaba que es poco a poquito, ¿sí? Es poco a poco, pero sí hay que irlo tomando en cuenta. Entonces, no sé, maestro Javier, a lo mejor ahorita podré ir practicando
o todos podríamos ir practicando, ¿no? A lo mejor se me ocurre que, pues mirando ahora sí las expresiones de nuestra familia, las miradas, los gestos, las posturas también nos hablan mucho de lo que estamos sintiendo, el tono de nuestra voz, no sé, o sea, es que empiecen a mirar ese lenguaje corporal en las personas que tengan cercanas o en las personas que veamos, no sé, en la calle, cuando estemos tomando un café, ahora que vamos a salir de vacaciones, si ustedes van a salir a algún lugar, no sé, todo este tipo de cosas nos puede ir ayudando, ¿sí? A eso me refería, con que es importante y que siento que es algo que a la mayoría, no a todos, pero sí nos costó un poquito más de trabajo. ¿Sí, maestro Javier? Sí, sí, maestra. Sí, de hecho, sí, también ahí tengo un pequeño detalle. Yo, no soy muy así, de tanto escribir, la verdad, no soy muy bueno escribiendo y la verdad estoy más acostumbrado a hacer ¿cómo se dice? Reportes de mantenimiento, cosas por el estilo. Entonces sí es un reto para mí desarrollar estas habilidades. Pero pues como lo dije en alguna de las actividades que pues mi objetivo más que nada es pues desarrollar habilidades para inspirar a mis alumnos, ¿no? Que bueno, para mí mi objetivo como maestro es que pues, por lo menos de 20 alumnos, 20, 30 alumnos que llegue a tener en mi salón o de los 120 alumnos que llego a tener en total, que alguno de ellos sea, bueno, que quiera seguir estudiando la carrera de electrónica o alguna ingeniería. Bueno, para mí ese es mi objetivo. Sí, claro. Entonces, pues yo siento que aquí en este diplomado puedo desarrollar esas habilidades. Sí, de hecho, maestro, yo quiero felicitarlo aquí públicamente porque el maestro Javier, en su antología, él diseñó una serie de recursos que él creó desde su materia de tecnología, de electrónica, y hablando pues en sus términos de, bueno, no sé, ahorita si quisiera compartirnos alguno así rápido, porque él los creó y la verdad, tanto adivinanzas como rimas, algo así. Y entonces, la verdad, yo incluso le decía que para él había sido un reto muy fuerte y la verdad ha trabajado bastante bien. No sé si guste compartirnos algo de esa antología que hizo maestro Javier. La antología, pero ¿cuál? ¿La que está Ajá, en el libro, en el cuaderno o en la narrativa? la que nos compartió en uno de los ejercicios, creo que fue en el 1.3, 1.1.3. Es que no lo tengo a la mano. Ajá. Aquí está, el 113. Ay, no lo encuentro. Espérame tantito, maestra. Sí, sí, lo esperamos. Sí, Sí, porque la con verdad tanta. tiene mucha creatividad, vaya, lo que nos compartió. Ah, sí, es que bueno, parte de mi familia también es maestros. Y ahí sí, sí les dije, oye, pues échamela tantito la mano, nada más oriéntame. Y Sí. más o menos cómo podría ser, cómo podría, ya lo manejé que, pues saben, teniendo en cuenta lo que yo más o menos sé. Sí, bueno, aquí dice, como en el contexto, clases suspendidas de falta, demostrar que los principios de la nueva escuela mexicana, especialmente los del campo formativo de lenguajes, son aplicables y enriquecedores en la enseñanza de electrónica y sistemas de control, a través del diseño de recursos didácticos listos para implementar. Después dice, bueno, en el inciso A dice, he leído detenidamente, bueno, el inciso A dice, lectura y reflexión del plan de estudios, y dice, he leído detenidamente el apartado del plan de estudios del 2022 que me solicitan. Para contextualizarlo, en mi materia he extraído las siguientes ideas claves y las he resignificado. Lectura como acción emancipadora. Enseñar a mis estudiantes a leer un manual de un componente o un código de programación no es solo transmitir información, es darle las herramientas para que puedan desentrañar el mundo tecnológico por sí mismos. Es enseñarles a ser autodidactas y no a depender
de interpretaciones ajenas. Bueno, aquí básicamente lo que estoy tratando de dar a entender es que deben de, pues, entender básicamente lo que son bueno, en mi carrera manejamos lo que son varios manuales diferentes de los diferentes dispositivos que manejamos. Algunos se llaman, por ejemplo, para algunos dispositivos encapsulados se llaman datasheet o, bueno, en español se le dice hoja de datos. En las hojas de datos vienen diferentes informaciones. Entonces, nosotros debemos de reconocer algunas partes de esta zona, de estas hojas, para poder entender cómo va a funcionar los circuitos que estamos diseñando. Y bueno, me pide sobre lo de, Sí. bueno, por ejemplo, narración de historias mediante diversos lenguajes. En vez de cuentos de hadas, narramos la historia de una señal eléctrica. Desde que se genera en un sensor, el inicio, viaja por un circuito, como en el desarrollo, y hasta que activa a un actuador. El final explica como una historia ayuda a la comprensión de la secuencia lógica. Aquí sí, me apoyó uno de mis familiares y sí me dijo, ¿por qué no cuentas así que como si fuera un cuento? A ver, y ya le platiqué, bueno, es que bueno, yo como ingeniero, yo nada más lo veo como una acción desencadena como si fuera un dominó. Y bueno, pues cuéntalo como si fuera una historia. Y bueno, pues una señal eléctrica pues está creada por electrones que viajan y viaja dentro del conductor. Y bueno, ahí ahora sí que me fui inventando y decir, pues a lo mejor podremos hacer que los chicos inventaran historias a partir de esta historia eléctrica. Sí, maestro. Sí, maestro, hasta ahí está muy bien. Sí, eso quería justo a donde quería llegar, maestro Javier, y compartir con los compañeros, porque sí, es una materia que podríamos pensar que es algo compleja y sin embargo el maestro logró estructurar, utilizar todos los elementos de su asignatura para empezar ya a narrar cosas diferentes, a usar estos recursos literarios, y lo hizo muy, muy bien. Entonces, más adelante igual se los compartimos para que todos lo puedan tener en otro, bueno, igual se los comparto después en el WhatsApp. Y muchas gracias, maestro Javier, pero bueno, pues vamos a continuar. Claro, una disculpa, maestro. No, al contrario, muchas gracias. Bueno, entonces les quiero preguntar, ¿sí revisaron el material que les mandé el día de ayer, que eran los 3 extractos de la película de Macario y la fábula de los 3 hermanos de la película de Harry Potter? Si levantan su mano para saber quiénes sí la revisaron. Sí, maestra Imelda, la escuchamos. Es que como dijo que se levantara la mano para ver quién la revisó. Ajá. Sí, la revisé. Ok. Sí, bueno, veo que algunos no, la maestra Albani, maestro Javier, maestro Octavio. Maestra Natalia, la escuchamos. Hola, buenos días. Sí, también para informar que también escuché, bueno, más bien revisé, vi los 3 segmentos de Macario y el cuentito de los 3 hermanos. Ok, maestro Javier. Gracias, maestra Natalia. Maestro Javier, ¿lo revisó? No lo vi, maestra, una disculpa, anduve un poquito ocupado ayer, y la verdad no lo chequé. La maestra Albani. Ok, gracias, maestro Javier. Maestra Albani. Maestro José Luis. Jorge, maestro Jorge, maestra Dulce. Sí, revisé los no la revisé, maestra, pero la historia, de las películas yo la he visto y, la conozco, la de las Reliquias de la Muerte. Ok. Es que miren, sí era importante verlas porque se llevan bastante tiempo. Y de hecho el escrito y
Maestra Albani, la escuchamos. Sí, la escuchamos, maestra Albani. No, nada más para decir que sí revisé el texto y los trozos, los fragmentos de la película de Macario. Ok, bueno, entonces sí, la mayoría lo revisó. Sí es importante cuando dejamos alguna actividad así por cuestiones de tiempo, porque si las vemos ahorita, bueno, vamos a perder otra vez los 40 minutos más o menos que se llevarán. Entonces, pues rápidamente, para quienes no la vieron, los 3 extractos eran extractos de la película de Macario, no sé si en algún momento ya la han visto, que tiene que ver con la muerte, con, bueno, el concepto de la muerte, de la vida de Dios, de toda esta parte mística, pero en un contexto posrevolucionario y en la cultura indígena, ¿no? Porque, bueno, pues Macario está en esta situación catalogado y entonces, pues cómo él la vive y cómo va superando ciertos, pues ahora sí que ciertas, ay, pues cómo le podríamos llamar, ciertos retos humanos, ¿no? Del alma que tiene que ir enfrentando al encontrarse con la divinidad que es Dios, con la muerte y pues con, no sé de cómo lo interpreta cada uno, pero pues a lo mejor yo lo interpreté como el demonio o el mal o cosas así, ¿no? Y de la lectura, pues la lectura habla sobre ya otra mirada que tiene que ver con una realidad pues más mágica que es esto. Esta lectura tiene que ver justo con la historia de Harry Potter, cuando igual 3 hermanos se enfrentan a la muerte y cómo lo ven, pero pues desde esa parte mágica, ellos que tienen magia, cómo pueden pues burlar o no burlar a la muerte. Entonces por eso era importante verlo, pero bueno, sí más o menos así dándoles un contexto general, vamos a hablar aquí del tema de la muerte en diferentes culturas, en diferentes contextos, ¿sí? Es, por ejemplo, aquí en México, que cómo lo celebramos este tema de la muerte, ¿no? Como nosotros, lo veo así yo como un puente que nos une y esos días tenemos esa posibilidad, bueno, metafóricamente o bueno, así de alguna manera de reunirnos con ellos y convivir, ¿no? En esos días, estar así como que en la fiesta. Y bueno, y en otros países pues se sorprenden tanto que vienen a visitarnos y a ver si esto es cierto, ¿no? Incluso la película esta de Coco, que ustedes seguramente la vieron, que la vinieron a hacer aquí bueno, con escenarios de Miski y todo eso. Si alguien de ustedes ha tenido la posibilidad de ir a Miski, pues sí, la verdad es que es una experiencia muy, muy enriquecedora. Y así, bueno, por ejemplo, en la India, que también tienen una idea de la muerte, pues totalmente diferente a la de nosotros, ¿no? Ellos sí la ven en un sentido, pues más, como más optimista, ¿no? Ellos, al contrario, el tema de la muerte es algo que, sí, maestro José Luis, lo escuchamos. Quería, bueno, poder tal vez argumentar algo que sé, Ujú. ¿no? Respecto a la muerte y de las culturas que usted está hablando. Sí, Hay sí. dentro de la cultura egipcia, Ujú, yo siempre he tratado como de vincular, ¿no? Lo que la autora del libro J.K. Rowling de Harry Potter, ujú. porque se vincula mucho con la historia de Egipto. Ah, ok. En Egipto también se le rendía un culto a la muerte Ujú. y ellos eran hechiceros, eran brujos. Tenían un libro que se llamaba Libro de los Muertos que contenía hechizos y encantamientos. Ajá. Y además de, bueno, conjurar, ¿no? Y de recitar los hechizos para pasar el alma del difunto a la otra vida, Sí. pues el otro proceso era el de la momificación. Pero Ujú. algo que puedo tal vez vincular con la fábula de los hermanos es que también dentro de la cultura egipcia se creía, ¿no? En la magia. Ujú. Ellos eran hechiceros Sí. o se decían serlo. Ajá. Sí, y es bien interesante también, ¿no? Porque también ellos, cuando morían,
los enterraban con todas sus riquezas, bueno, a la gente que tenía riqueza, y de hecho ellos trabajaban mucho para poderse, todo eso que trabajaban, pudieran enterrarlos con ellos, ¿no? Vaya, todas sus riquezas. Sí, Y, porque era una transición o sea, del plano terrenal a una vida eterna, entonces por eso es ajá, que pues, querían vivir en la eternidad siempre con sus riquezas, pues. ajá, y aparte decían que todo eso les iba a servir para el viaje, ¿no? Después de la muerte. Entonces sí, es algo bien interesante también. Por eso es que a los faraones y todos los enterraban así, ¿no? Con su oro y, bueno, sus sarcófagos así muy, pues, extravagantes, ¿no? Algo así. Sí, maestro José Luis. Maestro Javier, lo escuchamos. Sí, Bueno, yo solamente quería agregar que, bueno, hay muchos paralelismos diferentes, con diferentes culturas. Ujú, Por ejemplo, ahorita hablamos, por ejemplo, de la cultura egipcia, también, hay algo similar con la cultura nórdica, ujú, que cuando, por ejemplo, un jarl en la época medieval o antes del medievo, tenían por costumbre que aquel jarl o jefe de tribu, por así decirlo, era puesto en una barca con todas sus pertenencias y junto con con una esposa espiritual, bueno, se le daba la opción a alguna de las esclavas para que se convirtiera en su esposa para que lo atendiera en el Valhalla. ujú, Entonces, ¿cómo se llama? Una sacerdotisa que, bueno, actualmente se les dice ángel de la muerte, este, le hacía una ceremonia en donde le mataba a esta esclava y se ujú, ponía junto con la ofrenda para que pudiera servir a su señor después de matar, pero llegaban al Valhalla. En el Valhalla, pues solamente los que eran grandes guerreros o grandes líderes podían llegar allá. Entonces, se echaba hacia mar abierto o directamente hacia el río y se le prendía fuego. Entonces, ujú. aquí hay un paralelismo, ¿no? Por ejemplo, con los egipcios que también se enterraban con todo su dinero, todas sus riquezas. Aquí también, en la cultura nórdica pasaba algo por el estilo. Mm, Y bueno, yo también quería agregar que, por ejemplo, nuestra cultura mexica, tenía muchos paralelismos, por ejemplo, con la cultura japonesa, ujú. sobre los ritos el rito de ofrendarle a los muertos para que sigan su camino en el Mictlán. Ajá, Bueno, ahorita sí. actualmente ya cambió, ¿no? Nosotros, brindamos esos alimentos para recordar a nuestros muertos. Ujú, Entonces, en Japón se lleva a cabo lo que es el Festival de Obon, en donde igualmente se hace una especie como de ofrenda, pero aquí la cosa cambia, ¿no? Porque ellos, por ejemplo, lo hacen en estas fechas de verano, y nosotros lo hacemos en octubre, ¿no? ujú. Octubre, noviembre. Entonces, pero tienen ese mismo significado, esa misma visión eh, de la muerte en que los recordamos y los queremos y siempre forman parte de nuestra vida, ¿no? Así Bueno, es lo es. que quería agregar. Sí, muchas gracias, maestro Javier. ¿Alguien que nos quiera platicar de los que vieron en la película? ¿Qué les pareció este tema de la muerte en los dos escenarios, en el de Macario y en el de las reliquias de la muerte, de la lectura? Maestra, ay, maestra Imelda, maestra Lina, creo que levantó primero la mano, la maestra Lina y luego la maestra Imelda. Por favor, maestra Lina, la escuchamos. Bueno, es que había quedado la mano levantada hace un rato, pero bueno, Ay, perdón. retomando no hay problema, retomando de lo de Macario, pues bueno, es interesante, ¿no? Hace tiempo yo había visto la película y la verdad tenía mucho que no la había vuelto a ver hasta ahora, estas partes, pero pues algo interesante ahí como el aspecto de la justicia, ¿no? Que la muerte trata a todos por igual, sean Mm, ricos, sean pobres, ¿no?
y también como destino inevitable, ¿no? Porque a pesar de toda la circunstancia, pues Macario no puede huir de ese destino que ya está establecido ahí, justamente. Sí. Y en el de la bueno, esta fábula que estaba, la de las reliquias, algo interesante, pues, hay ver es cómo justamente, pues, la habilidad de cada hermano, ¿no? O sea, como que tal vez algunos la codicia, otros el sentimiento, ¿no? Por ver a su ser fallecido, ¿no? O sea, esa idea de que tal vez a veces, la misma nostalgia te puede llevar a la muerte, ¿no? Con el hermano que muere. Y el otro hermano, pues, la inteligencia hasta cierto punto, o la astucia, ¿no? De cómo puedo burlar a la muerte de una manera astuta, ¿no? Y también cómo la muerte se percibe o percata ese aspecto. Entonces, es como interesante en Ajá. ese lo que puedo rescatar de ahí. Sí, muchas gracias, maestra Lina. Maestra Imelda, la escuchamos. Bueno, pues creo que la maestra dijo gran parte de lo que iba a comentar, pero bueno, igual lo comento. Sí. Pues vemos dos formas de ver la muerte, ¿no? Y de cómo cada uno busca, digámoslo así, evitarla de alguna manera, porque en la fábula de los 3 hermanos, los primeros 2 no pensaron evitarla, más bien pensaron cómo sacar un beneficio de algo les iba a dar y pues cada quien pensó y cada quien mostró digamos que sus prioridades. Uno que extraña a su pareja, bueno, en este caso fue ella la que quiso revivir pensando que iba a ser igual, pero no contó con que, pues ella a fin de cuentas estaba muerta. Volvió a la vida, pero ya en un cuerpo que era frío, pues como ya un difunto que era. El otro, pues, pensando que iba a ser totalmente, pues, superpoderoso y hacer lo que él quisiera, no contaba con lo que hizo otra persona igual, le roba la varita y a fin de cuentas él muere. El que era más humilde, porque a fin de cuentas habla de las características de cada persona y por qué tomó esa decisión, el que era más humilde, pues él nada más pidió pasar, ¿no? Pasar porque pasando podría hacer muchas cosas, seguir con su vida. Termina, un tiempo y dice: "Bueno, ya estoy grande, ya", como decía la maestra, a fin de cuentas, pues, el destino es ese. Entonces, vive el tiempo que él considera, se lo pasa a su hijo para que ahora él viva su tiempo. Ajá. En la de Macario, igual son 3 momentos, por decirlo así, y 3 formas de ver las cosas. Uno, cuando llega el charro negro y le ofrece oro. Y sus argumentos que da, ¿no? Y te Sí. puedo dar todo este bosque y puedes hacer esto. Y lo que dice Macario, dice: "Es que, pues, a fin de cuentas, esto ni te pertenece". Eh, Se va molesto porque no pudo burlar, en este caso al revés, él no pudo burlar a Macario. Ajá. Cuando llega a Dios y le dice: "Pues, nada más dame un pedazo", ¿no? Y dice: "No", también le dice que no. Sin embargo, reconociendo que es Dios, y se va. Cuando llega con la muerte, y yo, de hecho, la primera vez que vi esa película pensé que le había dado porque considerándose igual, no, vamos a decirlo así, como iguales, ¿no? Ajá. Viendo de que él tenía mucha hambre, y viéndose igual que Macario reflejado en eso y diciendo: "Pues los 2 tenemos hambre, los 2 nos sentimos así, pues bueno". Pero no, resultó más astuto Macario, ¿no? Cuando le pregunta: "Bueno, ¿y por qué no le diste a los primeros 2?". Y le dice: "Es que el primero, pues no, ¿no? Me quería burlar y demás. El segundo", y su sonrisa que se ve en su rostro, dice: "Pues él era, ¿no? Sí. Pero él es dueño de todo". Y entonces, lo que quería ver era un gesto en mí. Y cuando yo hiciera eso, iba a arrepentirme y a darle a todos. Y su destino Macario era comérselo, él bajo lo completo. Dice: "¿Y entonces por qué a mí sí?". Y ahí se ve su astucia. Dice: "Bueno", dice: "Porque en lo que tú te lo comes", dice: "Cuando tú te apareces, enseguida ya sabemos que es lo último". Dice: "Pero yo te doy la mitad, en lo que tú te lo comes, pues yo también tengo tiempo de comer". Fue por Ajá. eso que le dio digamos que ese tiempo, pero son diferentes formas de ver las cosas, y ahí se ven prioridades, de cada uno se ven las prioridades que tiene. Así es. Este, ajá, pues así vi la película y el cuento.
Sí, maestra, muchísimas gracias. Maestra Natalia primero y luego la maestra Albani, por favor. Y luego la maestra Inventor. Maestra Natalia. Lista. Sí, lista, muy bien, gracias. Bueno, yo sí quisiera compartir que precisamente esta es la parte interesante de que la narrativa esté contextualizada, ¿no? Al escuchar a los compañeros hablar tan apasionado de lo que sabían, ¿no? Acerca de estas otras culturas, pues también nos habla precisamente, ¿no? De esta comparación que yo hice de ambos productos, tanto de Macario como Los Tres Hermanos, que prácticamente habla de la condición humana, ¿no? De un momento, de una ideología, de una forma en que ellos enfrentaron, ¿no? Lo que se les presentó en tal momento, ¿no? Obviamente Macario, pues yo que puedo hablar, es una película para mí de mis mejores mejores versiones, porque sí precisamente marca esa condición humana de ese contexto, como bien lo decía la maestra, de una desigualdad social, de un sentimiento, ¿no? De cómo ven la vida en ese momento, de cómo precisamente hasta el día de hoy considero que seguimos manejando, ¿no? Esas tres partes de el diablo, el Dios, ¿no? La muerte, ¿no? Y cómo él al final del día se rinde ante la muerte, ¿no? Al decirle, pues está bien, te comparto porque pues ya veo que tú llevas años sin comer, ¿no? Y cómo la cierra, ¿no? O sea, esta parte final de llegar a, que también es una ideología quizá muy religiosa, ¿no? De cuando llega a la cueva con las velas. Y que todos creemos, ¿no? Que en algún momento todos, pues, es lo certero que tenemos en la vida, ¿no? La muerte. Y que todos vamos a llegar, ¿no? Pero también ese sentimiento de negación, de que no queremos irnos, ¿no? De que no lo tenemos todavía como preparado. Entonces, creo que bueno, ambas nos muestran esa parte de la condición humana, y no sé si estoy bien o compartan esa idea mía, pero la de Los Tres Hermanos viene con muchas fábulas que hemos tenido en México, y bueno, también con el cuentito de los tres cochinitos, ¿no? Donde habla precisamente de esas tres formas de enfrentar la vida, ¿no? A lo mejor una, pues por lo mismo de la codicia, de querer tener más, de querer ser más, de querer, y el otro emocional, ¿no? Más sentimental, cuando le llega una situación emocional, pues la enfrenta y pues se le llega la muerte, ¿no? Y el tercero, como bien la compañera lo comentó, pues esta cultura de inteligencia, de bueno, ya tengo esto, no me puedo zafar, ¿no? A lo mejor me va a llegar, pero ¿qué voy a hacer? Pues bueno, este beneficio lo paso a mi siguiente generación, y a final de cuentas ya viví y ahora me toca entregarlo, ¿no? Entonces, bueno, creo que lo interesante es esa parte, el contexto y en la narrativa que nos está dando todos estos elementos, ¿no? Nos está generando, y el conocimiento de cómo se dio, cómo se da, qué transmite también, ¿no? Bueno, esa es mi opinión. Maestra, tiene apagado su micrófono. Sí, exactamente, Ay, maestra. perdón. Maestra, muchas gracias, maestra Natalia. Muy interesante todos los comentarios de todos. Maestra Albani, le escuchamos. Bueno, buenos días a todos. Coincido con lo de mi compañero anterior. Creo que es tanto la película, los fragmentos de la película de Macario y el texto nos dejan ver cómo pensamos, porque yo creo que no es así, pensamos que tenemos normalizada la muerte, pero no lo tenemos normalizado, porque al final cuando estamos en un funeral, cuando algún familiar fallece, nos sentimos mal, ¿no? Y lloramos y hacemos los rosarios y todo lo que conlleva un funeral. Y al final creo que como seres humanos, precisamente lo que refleja Macario para mí es que tenemos esa falsa esperanza de no morir, ¿no? Creo que en el fondo de nuestro pensamiento, de nuestro sentido, ¿no? de nuestra alma, tenemos ese deseo de que yo creo que nadie se quiere morir, ¿no? En el fondo, nadie se quiere morir, y tenemos esa esperanza de, como en la fábula, ¿no? De estar con esa persona que ya falleció.
¿no? Porque en el fondo tenemos esa ilusión. Pero sí, yo creo que es como una... Pensamos los mexicanos que lo tenemos normalizado, pero no es así. Incluso cuando vamos con los tanatólogos y nos preguntan, ¿no? O sea, o cuando en nuestra familia hay algún fallecimiento igual que en el caso de Macario, de que está el niño pequeño, ¿no? Y cuando fallece algún niño pequeño o menor de edad, decimos que es imposible, ¿no? Pero pues los tanatólogos, los que hemos tenido la oportunidad de ir, nos dice, pero ¿por qué no? ¿Por qué un niño no puede morirse? Claro que puede morirse un niño, un bebé, un adulto, un viejito, o sea, no. Creo que eso no nos hemos dado cuenta, que la muerte debería de ser algo que es normal, pero no es normal, ¿no? Y esas películas nos dan muestra de eso, de que nosotros nos aferramos a tratar de vivir lo más posible. Y no es normal que veamos que alguien de nuestra familia, o por ejemplo, en el caso de los que estamos, a mí me ha tocado en el caso de primaria, que fallecen alumnos de nuestra escuela o incluso familiares, y pues nos pesa o nos cae mucho de peso esta situación, cuando pues tendría que ser algo normal. Pero a mí en el caso de Macario eso me deja, ¿no? Que tal vez eh, psicológicamente pensamos que nos tenemos que aferrar a la vida cuando es todo lo contrario, cuando tendría que ser algo normal, normalizar eso, y por eso de ahí las frases, ¿no? O sea, lo único que tenemos asegurado es el día de hoy, el momento de hoy, ¿no? Ni siquiera el al ratito. O sea, los tanatólogos dicen, no, es el momento de ahorita. No existe además al rato, no existe el día de mañana, ¿no? Es nada más el instante en el que estamos viviendo. Ay, sí, Eso muchas sí. gracias, maestra Albani. Pues muy interesante y otro punto de vista, ¿verdad? Que no habíamos a lo mejor de alguna manera aterrizado ahorita en estos comentarios. Maestro, muchas gracias, maestra Albani. Maestro Adrián, lo escuchamos. Hola, muy buenas tardes, días, maestra y Buenos días. compañeros. Efectivamente, sí, este tipo de películas pues nos hacen recordar que el mexicano, por parte de su cultura, no le teme a la muerte, sino al contrario, la celebra, ¿no? Y podemos Ujú, ver reflejo en nuestras tradiciones. Y bueno, considero que la intención de esta actividad pues es demostrar que la literatura y el cine no solo sirven para entretener, sino también para reflexionar sobre la realidad. Tanto la fábula de los hermanos como Macario abordan temas como la muerte, la ambición, ujú, la humildad y las decisiones humanas. Entonces, a partir de estos textos, también los podemos analizar y relacionar con nuestro contexto escolar y comunitario para identificar las problemáticas y transformarlas en proyectos que promuevan valores entre nuestros estudiantes. De esta ujú. manera, pues el aprendizaje cobraría sentido como parte de una historia y se convierte en una acción para poder mejorar su entorno. Ujú. Sí, maestro, muchas gracias. Pues también otra mirada que ya nos estamos metiendo al tema de los contextos escolares. Sí, maestro, muchas Gracias. gracias. Maestra Imelda había pedido la mano otra vez, la palabra, perdón, antes de la maestra Albani. No, maestra, fue otra maestra. Ok. Bueno, ¿alguien más que quiera comentar? ¿Alguno que de los que no vieron los extractos o leyeron, no importa que tenga esta otra mirada de alguna cultura de la muerte que nos quiera comentar? Es que sí, de verdad que es muy vasta esta información. Y sí, los contextos pues la manejan de diferente manera, ¿verdad? Les comentaba que también en la India tiene una importancia muy grande la muerte y aquí los preparan desde el día que nacen hasta que mueren. Ellos, de hecho, la gente no puede morir sola, tiene que morir acompañada y ellos se dan esa preparación. La gente se va preparando durante toda su vida para poder acompañar a alguien porque dicen que es un momento muy importante, porque ellos no creen en la muerte, de hecho, ellos creen en la reencarnación y bueno, aseguran que al momento de morir pasan a otro, pues a otra etapa, porque pero van a volver a regresar. Entonces, por eso para ellos este trance es bien, bien importante y dicen que deben de morir acompañados, ¿no? Maestro José Luis.
Sí, Sí, lo maestra. Sí, escuchamos. justamente nada más para complementar con lo que usted estaba diciendo, que Sí. pues sí, eso es cierto, ¿no? Ellos basan sus creencias en el principio del karma. Entonces, Ujú. lo que yo doy, se me regresa. Sí. Entonces, es la manera en la que visualizan justamente sus Mm, acciones en la vida, porque saben perfectamente que en algún momento ellos reencarnarán y sí. reencarnarán dependiendo de las acciones que ellos pues hicieron en vida. Y de ese mundo que usted habla, son 6 mundos a los que ellos pueden, dependiendo de sus acciones, Ujú. poder regresar. Eso es algo que se le conoce como el seis samsara. Ah, ok. Sí. Y va dependiendo de las acciones de cada uno para que justamente pues, reencarne en uno de esos 6 mundos que según el hinduismo, pues Ujú. se cree. Sí. Y bueno, hay una frase que quiero compartir, me encanta mucho. Sí. ¿No? Y es una que hace mucho, mucho, mucho tiempo yo escuché, pero es algo que cada vez que se tocan temas de la muerte, me gusta poder compartir. Ujú. Dice, la muerte está tan segura de su victoria que nos da toda una vida de ventaja. Qué bonito. Sí. Pues muchas gracias, maestro José Luis. Sí, Bien maestra. interesante. Y es cierto, ¿no? Pues ahora sí que tenemos toda una vida para entenderla. Y como dice, bien dice la maestra Albani también, y aún así nos rehusamos, ¿no? Hasta el último momento de nuestra vida. Bueno, no todos, ¿no? Pero creo que sí son pocas las personas que llegan a aceptar este momento como un momento de paz y de tranquilidad, ¿no? Y justo en alguna ocasión escuchaba en una misa que, bueno, decían que el estar en paz con nosotros es justo, más bien el estar preparados, como dicen en la iglesia, es justo estar en paz para que nos podamos morir en cualquier momento, ¿no? Y el padre decía algo que a mí me llamó mucho la atención. Decía, es que si nosotros estamos en paz, es estar, bueno, estamos sí, en paz con todo el mundo y tenemos como que no tenemos ninguna situación con alguien. En cualquier momento de la vida la muerte nos puede encontrar y nos podemos ir, ¿no? Tranquilos. Y dije, oye, sí es cierto, a veces yo lo interpreté así como que, pues cuando tenemos, y que eso regularmente nos pasa alguna diferencia o alguna situación que no, pues no la tenemos en paz con alguien, pues a lo mejor por eso pensamos que no nos podemos morir porque siempre tenemos algo que resolver o algo pendiente, ¿no? Pero si no tuviéramos algún pendiente o estuviéramos en paz con en todos los aspectos de nuestra vida, pues a lo mejor sería más fácil aceptar esa situación. Pero bueno, tiene como que es un tema muy vasto, como les decía, tiene mucho de qué platicar, pero bueno, aquí lo importante es que nos demos cuenta de cómo manejamos este concepto de la muerte con todo lo que conlleva en diferentes contextos. Sí, en este caso en las películas pues se vieron dos situaciones, la película de Macario y la película y la lectura. Sin embargo, bueno, a esto quería llegar con esto. Como no la pudieron revisar todos, entonces por esto sacar estos temas de las diferentes culturas o de diferentes contextos que cada uno tuviera y que todos tenemos, ¿no? Simplemente el de aquí de México es uno muy, muy vasto para poder hacer el ejercicio que nos están solicitando, que es nuestra primera narrativa, nuestro primer ejercicio de escritura. Y bueno, aquí yo les había hecho un Padlet en donde, déjenme proyectarlo acá porque si no, no lo veo. Mm. Bueno, yo les había elaborado un Padlet para que ustedes fueran respondiendo algunas preguntas con base en estas dos actividades que tendría que ver con en cuanto al lector, las emociones que ustedes experimentaron y qué esperaban que sucediera, ¿no? Así como que si sí fue lo que ustedes esperaban con estas historias o se imaginaban algo diferente. Ya no vamos a entrar al Padlet porque ya lo estuvimos comentando aquí entre todos, se me hizo muy rica esta actividad, entonces, bueno, ya no la vamos a contestar, nada más se las voy a leer para que ustedes vayan como teniendo esa sensibilización ahorita, ¿no? Y vayamos y podemos pasar al escrito. En cuanto a la fábula o de alguna
situación de estos contextos que ustedes se imaginan o que platicamos en cuanto a las diferentes culturas, ¿qué sensaciones o expectativas genera el ambiente de la fábula en los lectores? ¿Sí? O de algún contexto que hayamos revisado. ¿Qué importancia tiene el puente, que los puentes creados por los hermanos de la fábula y cómo cambiaría la historia si no pudieran usar magia? Que eso es otra cosa muy importante, ¿verdad? Que ellos ya metieron este aspecto de la magia. Maestro Octavio, lo escuchamos. Sí, maestra, buen día. Sabe que Buen yo día. fui uno de los que no tuve tiempo de ver los videos que usted mandó, porque ayer fue mi último día de trabajo y estuve en la escuela y bueno, pero Sí, me maestro. comprometo a revisarlos el día de hoy. Pero bueno, de todas formas, podría hacer un comentario, ¿no? Respecto a la Sí. muerte. Ya escuché a mis compañeros, más o menos conozco la trama de la película, ¿no? Que es muy, bueno, que es muy famosa y es prácticamente clásica, ¿no? Ujú. Lo que la muerte significa para los mexicanos y para la humanidad en general, ¿no? Y yo te estuve escuchando a los compañeros que hablaban de ciertas culturas, ¿no? Los egipcios, las mismas culturas eh, prehispánicas de aquí de México. Y lo poquito que yo he leído de historia también, en muchas culturas, siempre, o por lo regular más bien, se le rinde tributo a la muerte, ¿no? Y estaba leyendo una parte de los, de los pueblos nativos en España, hace poquito lo estuve leyendo, antes de que llegaran los romanos, y en esos pueblos también han encontrado los arqueólogos que igual enterraban a los muertos junto con cosas valiosas, ¿no? Con joyas, muebles o vajillas, platos, qué sé yo. Inclusive hasta los llegaban a enterrar eh, con algunos animales. Mm, Entonces, siempre, y esto se repite como en varias culturas, ¿no? También que ujú, los entierran con, como usted lo mencionaba, con artículos oro, ¿no? Con artículos así, y sobre todo si eran familias ricas, ¿no? ujú. Eso significaba también abundancia en el más allá o qué sé yo. Entonces, Sí. ese es mi comentario, maestro. Gracias. Ay, muchas gracias, maestro Octavio. Pues todo eso nos va a servir ahorita para el siguiente ejercicio que vamos a hacer. Y pues bueno, eh, maestro Octavio, sí. No, Ah, perdón, sí, maestro. no, sin Quise bajar problema. la mano. Sí, no se Gracias. preocupe. Bueno, vamos a hacer ahora a redactar este análisis comparativo. Bueno, aquí nos están pidiendo un análisis comparativo entre la fábula de los tres hermanos y la película de Macario. De todas maneras, estos ejercicios que hemos venido realizando, tanto el revisar los tres fragmentos y, bueno, ver los tres fragmentos y leer todo esto, de todas maneras se los piden en las actividades del Classroom. Entonces, los que ya lo hicieron, pues ya le fueron avanzando. Los que no, pues ya los irán haciendo con tiempo. Y bueno, nos piden aquí un primer relato sobre este análisis comparativo entre las dos actividades. Quienes sí vieron los fragmentos y leyeron, van a hacer una redacción que contenga estos elementos. Ahorita les voy a decir cuáles. Los que no, si pueden hacerlo ya con base en lo que leyeron, los que no los han visto, perdón, de lo que estuvieron ahorita platicando sus compañeros, estuvieron compartiendo, yo creo que sí, allí se llevan una buena idea. O si quieren hacer comparaciones con incluir otro contexto más, lo pueden ir haciendo, ¿sí? Los que la vieron, sería bueno que lo hicieran nada más de esos dos para que ya empezaran a avanzarle en sus trabajos de la narrativa que les piden en el claro. Esta narrativa tendría que tener los siguientes elementos. Menciona las similitudes en temas como la muerte y los deseos humanos. Explica claramente cómo el contexto histórico, social y cultural de cada obra, les decía la de Macario, es en el México post-revolucionario e indígena, frente a la tradición fantástica europea. Estas dos pues les otorga un significado único, ¿verdad? Y bueno, incorporamos también algunos de los ejes articuladores, el del pensamiento crítico o diversidad cultural del Plan de Estudios 2022.
Entonces, estos elementos vamos a irlos integrando en esta narrativa. Entonces, vamos a darles un tiempo de 20 minutos para que puedan elaborar un primer escrito. Y acuérdense en primera persona y bueno, todos estos elementos que ya vimos. Y entonces, bueno, tenemos 20 minutos para empezar a elaborarlo. Son las 11:06, 11:07. Terminamos 11:27. Pues adelante, maestro.
Bueno, ¿cómo vamos con sus narrativas? ¿Ya terminaron? ¿Cómo les fue? Ahí vamos, ahí vamos. Ah, la Aún no, llevo, maestra. maestra, Un poquito más de tiempo, maestra. Sí, bueno, por sí. favor. 5 minutos más, ¿está bien? Sí, Bueno, maestra. Bueno, 5 minutos hasta donde lleguen está bien, no se preocupen. bueno. Acuérdense que nada más un primer ejercicio. Una pregunta, ¿debe de contener toda la información? Bueno, yo, por ejemplo, Mm, no vi lo de Macario, pero lo estoy haciendo desde un punto de vista, de varias culturas, ¿no? Lo que platicamos sobre la cultura egipcia, japonesa, vikinga, egipcia. Entonces, sí. quiero más o menos hacer, ya llevo algo como 4 párrafos, Ok, pero, sí, no importa. Hasta donde lleguen está bien. Acuérdense que es solamente un ejercicio. ok, Si ya después lo complementan. Sí, 5 minutos de más acuerdo. entonces. Sí, maestra.
Hola a todos nuevamente. Vamos a dejar ya el ejercicio hasta donde lo tengan concluido. Recuerden que es solamente un ejercicio, lo pueden complementar ya más adelante para su trabajo del módulo. Entonces, bueno, los iba a mandar a salas pequeñas para que lo compartieran entre todos, pero nos va a tomar demasiado tiempo. Y entonces les voy a pedir mejor a 3 personas que quieran compartir su escrito, que levanten la mano para que los podamos escuchar. Maestro Octavio, ¿quién más? 2 personas más. Bueno, en lo que va compartiendo el maestro Octavio, ya espero otras 2 manos levantadas más. Maestro Octavio, ¿lo escuchamos? Sí, maestra, yo solamente escribí unos cuantos renglones, pero... Está muy bien. Ok, Sí. pero más o menos le voy a decir cuál es mi idea, ¿no? Y ya después la voy aumentando, mejorando, lo que sea. Sí. Ok, aquí yo escribí, dice, las 2 obras. Existe una relación o un tema en común en las 2 obras, la muerte. Es el eje articulador que entrelaza estas 2 historias, a pesar de que son contextos diferentes, lugares distintos e inclusive épocas. Es un tema que al ser humano ha importado, interesado y también ha investigado de una manera peculiar. Desde el miedo a ya no estar desde el miedo a ya no estar en este mundo hasta los rituales festivos, desde los entierros sencillos en cajones de madera o en simples telas, hasta los mausoleos enormes como el Taj Mahal, las pirámides egipcias o las capillas enormes, extravagantes y lujosas de los muertos por la narcocultura. Desde los rezos silenciosos hasta la música, y ahí me quedé, maestra. Ok, muchas gracias, maestro. Pues sí, muy interesante. Estos tipos de contextos y sí, en los que se aborda un tema en común. Sí, muchas gracias, maestro Octavio. ¿Alguien más que quiera compartirnos? ¿Escogemos? Bueno, a ver, maestro. Ay, una mano, no sé quién levantó la mano. Ay, ya no vi quién. Es que pasó muy rápido el anuncio. No, otra vez. Maestra Imelda, adelante, la escuchamos. Sí, maestro. Bueno, hasta donde me quedé. El hablar de la muerte produce indiscutiblemente un mar de emociones, porque nadie en este mundo es ajeno a esa sensación. Se siente tan corto el amor y tan largo el olvido, como dice Pablo Neruda. Por eso el anhelo de tener, aunque sea un momento, con aquellas personas amadas. Y por eso ese deseo de tener, aunque sea un momento, con aquellas personas amadas. En cuanto a la historia de los 3 hermanos, en lo que esperaban era borrar a la muerte para vivir como ellos decidieron. En esta historia, en algún momento, el cuerpo, como en el caso del hermano que pidió vivir con ese manto para evitar a la muerte, al igual que todos, lo que esperaba en mi forma de ver era para que cuando él viviera el tiempo necesario, tal vez pudiera pasarlo algún ser querido, pero algún ser querido que tal vez estuviese enfermo, donde en dado momento él tendría que dejar su existencia para dejársela a alguien más por amor. Cuando se leen historias como estas, la sensación o expectativa de querer vivir más y de ver hace ver la vida en retrospectiva, hace ser consciente de lo que es realmente importante, del tiempo que a veces perdemos en las discusiones sin sentido con otras personas, que en realidad amamos. En cuanto al puente creado, podría ser es una buena solución, pero porque usaban su magia. Ya en un contexto real esto sería diferente. Tendrían que emplear otros recursos, el ingenio, el trabajo en equipo, y hasta ahí me quedé, maestra. Ok, muchísimas gracias, maestra Imelda. Muy interesante también esta
comparativa que hace de similitudes entre las dos culturas, ahora sí. Bueno, vamos a alguien más que quiera compartirnos. Ay, pasó muy rápido otra vez, no sé por qué. Maestra Imelda, otra vez ya, maestra Albani. Maestra Albani, la escuchamos. Ay, creo que la hice mal, no la hice como narración, pero bueno. Está bien, leo. Sí, considero que ambas tienen como similitud el deseo y el miedo del hombre por morir, evitar o transformar cómo se lleva a cabo esta. En el subconsciente tanto de Macario como de los personajes de la fábula, encontramos que ambos quieren sacar un beneficio y aprovechamiento de la muerte, al usarla como un medio de lucro que los ayude a lograr lo que desean, desde un ámbito material y personal. La codicia, la avaricia quedan manifestados en ambos. Hay un miedo por morir, pero también una necesidad. En la película de Macario, de acuerdo al contexto, esta tiene un carácter de tradición prehispánica, no católica, ya que Macario habla con la muerte como si ésta fuese una persona. A pesar de que en la cosmovisión indígena se considera que la muerte es parte de la vida, por su nivel social, él busca sacar un beneficio de ella, porque eran pobres, incluso al momento de querer comerse solo el guajolote. Nos habla de ser una persona explotada, porque su esposa menciona que era su capricho, pero también el guajolote representa una ofrenda que le solicitaba el diablo, Dios y la muerte, como parte de una muestra que necesitaba dar para recibir algo a cambio. Lo mismo sucedía en la fábula la cual se desarrolla en una época medieval cuyo contexto, y ahí me quedé, maestra. Ok, muchas gracias, maestra. También muy interesante cómo ya empieza a tomar otros aspectos de la misma, de las mismas historias ya que no habíamos visto, ¿no? Como esta que nos comenta de la ofrenda, también de ya elementos pues más particulares del personaje de Macario, ¿no? Muy interesante, maestra. También lo hizo más como un tipo descriptivo, pero muy bien, también muy interesante. Vale, gracias. Gracias a usted, maestra Albani. ¿Alguien más que quiera compartir? Podemos escuchar a alguien más. Si quiere yo, maestra. Maestro Javier, adelante. Bueno, es que mi narración es muy descriptiva también, entonces, no sé si... No, está bien, maestro. Acuérdense que ahorita estamos aprendiendo, no se preocupe. Ajá. Dice, análisis comparativo, la muerte del Día de Muertos. Es que, bueno, yo aquí no lo hice vi la película de las Reliquias de la Muerte y sí me acuerdo de la fábula de los tres hermanos, entonces la incluí, pero en lugar de agregar lo de Macario, me fui por lo del Día de Muertos y también lo que hablamos sobre las diferentes culturas, también tanto, bueno, de egipcia, vikinga, hindú, japonesa. Entonces, dice, la muerte como experiencia universal ha sido abordada desde innumerables perspectivas culturales, cada una ofreciendo respuestas únicas a la pregunta sobre qué sucede después del final de la vida. El objetivo que deseo comparar en este trabajo es la representación de la muerte en la tradición mexicana del Día de Muertos, la fábula de los tres hermanos del universo de Harry Potter y diversas tradiciones funerarias de culturas como la egipcia, hindú, vikinga y japonesa. Después, orígenes y significado. El Día de Muertos, declarado como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, representa la máxima expresión de la cosmovisión mexicana sobre la muerte. Esta celebración tiene sus raíces en las tradiciones indígenas prehispánicas, particularmente en la cultura mexica, que concebía la muerte como un paso necesario hacia el Mictlán y el lugar de descanso de los muertos gobernados por Mictlantecuhtli y Mictecacihuatl, el señor y la señora del inframundo. Con la llegada de los españoles, la imposición del catolicismo. Estas creencias se fusionaron con las festividades del Día de Todos los Santos, 1 de noviembre, y el Día de los Fieles Difuntos del 2 de noviembre, creando un sincretismo cultural único que perdura hasta nuestros días. Esta fusión refleja la compleja historia de México, marcada por la colonización, la resistencia indígena y la formación de una identidad mestiza. Y ahí me quedé, maestra.
Ah, pues muy interesante también, maestro. Muchos datos también que recuperó, o no sé si ya Sí, los tenía. bueno, Sí. mi papá y yo nos la pasamos platicando precisamente de todas estas de la cultura. Ajá. Desde niño mi papá siempre me leyó mucho lo que era la mitología griega Ujú. y mitos de diferentes países y luego nos la pasamos hablando de historia y pues me gusta, me llama mucho la atención, entonces tengo un poquito de conocimientos de Ujú. esta parte. Ah, ya ve cómo ya no le va a costar trabajo redactar entonces, narrar. Más o menos, es Sí. que son habilidades que uno debe de estar afilando, pero Ujú. pues como me fui para otro ámbito, entonces pues me dediqué más a desarrollar las habilidades cuantitativas y bueno, es otra situación. Ok, muchísimas gracias, maestro Javier, y a todos los que Sí, participaron. El siguiente tramo de compartir van a pasar otros compañeros diferentes, ¿eh? O sea, para que participemos todos, porque bueno, ya no se pudo hacer esto de que compartieran por la cuestión del tiempo, pero todo lo que hemos ido avanzando, pues ha ido enriqueciendo mucho. Y bueno, vamos a pasar entonces al siguiente tema. Déjenme aquí cambio esto. Ok. Bueno, dentro de los materiales que tendrán que revisar en este módulo, hay dos lecturas que tienen que ver con la ciencia del texto. Sí, es un autor que de nombre Bindick. Aquí está, bueno, aquí está el nombre, un A. Van Dyck, no sé si se pronuncia así, pero bueno, estaba revisando algo de su biografía y bueno, es una persona, no sé si alguien lo conozca, yo no lo conocía, y él se ha dedicado así como a desentrañar esta parte del discurso, de los textos, eh, de, mm, bueno, de encontrarle toda esta parte pues científica de alguna manera, ¿no? Que todo un texto tiene una estructura y de cada parte de esa pues sí, digamos, de esa estructura, pues es muy importante porque engloba aspectos pues sociales, culturales, científicos, epistemológicos, filosóficos, y entonces a final de cuentas nos deja ver que, bueno, un texto tiene vida, ¿no? Tiene vida y que pues la persona que interactúa, en este caso el lector, con ese texto, pues va tomando, va haciendo como esa vivencia o dándole esa forma, viviendo a través de ese texto y cómo se va interrelacionando. Entonces es como que bien interesante, ¿no? Y bueno, si puedes después buscarlo y escuchar algo de lo que ha aportado, es una persona ya que ahorita tiene como 83 años, pero ha aportado mucho a esta parte del texto y ahí, bueno, obviamente a la parte política, porque él trabaja mucho la parte de defender a estas, ay, se me fue la palabra, pues a estos grupos como, pues no indígenas, pero sí que están excluidos de alguna manera. Y él dice cómo a través de la palabra podemos o rescatarlos o sumirlos más, ¿no? Entonces está muy interesante toda la aportación que él nos da. Es lo que pude ver muy poco, pero si ustedes lo quieren de alguna manera buscar y recuperar lo que él ha hecho, son cosas muy interesantes. Entonces, bueno, ustedes van a tener la oportunidad de leer dos textos en este módulo. Uno es la ciencia del texto y el otro es el contexto del texto. Entonces, bueno, aquí vamos a revisar rápidamente parte de lo que viene en ese material, aterrizado ya con la nueva escuela mexicana. Y entonces, bueno, aquí en la arquitectura del significado nos habla sobre la anatomía del texto y su ecosistema comunicativo. Ah, y bueno, nos dice, ay, no la abrí, perdón.
No, se los voy a compartir desde aquí, permítanme un segundo, porque